9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a ir de inmediato con nuestro panel del día de hoy. Dejamos ya deslizado el tema a propósito de lo que estamos invitando a interactuar con nuestra audiencia, lo que tiene que ver con esta aprobación del rodeo como deporte nacional, que es uno de los temas que estuvieron establecidos, como decíamos, en lo discutido el día de ayer en el marco del trabajo del Consejo Constitucional. Vamos a saludar de inmediato a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que ya está junto a nosotros. ¿Cómo está, Flavia? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. Mucho gusto de estar con usted aquí. Igualmente, Flavia, gracias por acompañarnos acá nuevamente. Lo mismo que al diputado subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, que también ya está listo para conversar con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Flavia. Saludar a todos quienes nos acompañan esta mañana. Bueno, y estamos entonces listos para poder conversar, debatir el día de hoy y particularmente quedarnos con el escenario que se ha estado configurando en el marco del trabajo del Consejo Constitucional. Y ya lo decíamos al principio, el ambiente de tensión que se generó el día de ayer a propósito entonces a estas enmiendas y particularmente aquellas indicaciones de unidad de propósito planteadas por la oposición. Nosotros citamos una que es la que estamos planteando para también la interacción de nuestra audiencia en redes sociales, pero no pasaron para nada desapercibidas. Ya lo decíamos, desde el oficialismo se ha planteado una pasada de máquina de la derecha con muchas de estas enmiendas conjuntas. Pero quiero entrar de inmediato a conversar de aquello. Flavia, te dejo la palabra para empezar y saber cómo has estado siguiendo particularmente la jornada del día de ayer y además con qué ánimo recibes muchas de estas indicaciones que se plantearon por parte de los sectores de oposición. Oye, buenos días. Quiero saludar a Jorge también. Nunca sé si hay que dejar que lo salude el Sí, por anfitrión favor, o sí. o No te lo puede preocupes. saludar uno antes. Siéntete en Así que por libertad eso de solo hacerlo saludar. nomás, Flavia. Ok. Eh, bueno, estoy bien preocupada por cómo ha derivado este proceso, esta etapa del proceso constituyente. Sin duda es algo que veíamos venir, por Mm. cierto. Era conocida la posición de nuestro partido político. A mí me agobia un poco esto de pasarle cuenta solo al Partido Republicano. Aquí son muchas las fuerzas políticas que estuvieron de acuerdo con reanudar este proceso y que ahora tienen que hacerse cargo. Era evidente que cuando uno rompía principios tan importantes como el de la debida representación del país, se iba a romper también naturalmente la proporción de la representación y pasó, bueno, lo que pasó. Por lo tanto, se hicieron todas las advertencias. Ahora el Partido Republicano y la oposición naturalmente están haciendo lo que les corresponde hacer, que es llevar adelante una agenda que es muy mayoritaria en el Consejo Constitucional. Veremos qué sale de ahí y veremos si estamos en condiciones o no de sumarnos al llamado por aprobar ese texto, pero al parecer ni siquiera José Antonio Caz está en disposición de aprobarlo. Entonces a mí me parece que ya está eh, abortando la misión, digamos, del Consejo Constitucional, porque no hay forma de conversar en esos términos. Ujú. Aquí hay una pasada de máquina que es evidente y que es confundiendo lo que es, por cierto, una constitución de lo que es un programa de gobierno. Yo encuentro súper legítimo que vayan a defender el rodeo, el próximo presidente o Mm. candidato de la derecha, pero ¿qué tiene que ver el rodeo con la constitución? Si hay cuestiones que como que me sobrepasan las categorías de análisis, entonces eh, están haciendo su pega, hay mucha gente de la centroizquierda que permitió que esto pasara y por cierto era bastante evidente la deriva de esta etapa del proceso constituyente que Mm. sin duda nosotros no vamos a olvidar tan rápido. Es necesario, se sigue manteniendo Sí. abierto. Vamos a estar en un periodo largo de preguntas y de búsqueda y no hay que tenerle miedo porque estos procesos duran muchos años, así es que Mm. no implican inestabilidad especial ni falta de normas. Ujú. Así es que, mientras tanto, nos vamos a quedar Sí. probablemente con la de Ricardo Lago.
Diputado, también conocer un poco cómo ha estado siguiendo este tema. Quería además citar algunas opiniones que surgen desde la bancada de RN Evópoli del Consejo Constitucional. La consejera Lorena Gallardo señaló que nosotros nunca tuvimos la intención de pasar máquina. De hecho, dijo, como bancada RN Evópoli en la comisión pedí la palabra para pedir las disculpas. Obviamente tenemos que evitar que esto vuelva a suceder, pero nunca estuvo la intención de parte de todo el bloque de derecha de querer pasar la máquina o querer avasallar con respecto a las enmiendas presentadas, que fueron unidad de propósito que lamentablemente llegamos a acuerdo a última hora. Son algunas de las visiones que están planteándose desde su sector, diputado, pero también me interesa saber cómo ha estado siguiendo y con qué expectativas además ve lo que se viene de aquí en adelante. Ahí recién Flavia decía que se sigue confundiendo lo que se pretende instalar o establecer en una constitución respecto a algo que eventualmente puede ser temática de ley común. En fin, le dejo ahí la palabra. Sí, bueno, primero también vemos con preocupación cómo se lleva adelante el proceso, porque nosotros creemos que esta es una tremenda oportunidad para cerrar un ciclo del tema constitucional. Yo soy de los que cree que, en definitiva, esta constante discusión constitucional y el no cierre de los procesos ha significado cierta incertidumbre ciudadana, incertidumbre económica, incertidumbre en lo que se refiere a las necesidades más urgentes para avanzar en el país. Por tanto, eso nos obliga y obliga a los distintos partidos que están participando de este proceso a poner toda su voluntad para construir acuerdos que nos permitan tener una constitución que no sea representante de las mayorías de quienes están en el Consejo Constitucional, sino que sea una representación de todos los chilenos y, en definitiva, podamos cerrar de una vez por todas este proceso constituyente. Y me quiero quedar con las palabras que tú señalabas, Rodrigo, de la representante de Renovación Nacional, respecto a no cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior. Y eso significa buscar mayores instancias de diálogo, mayor conversación, mayores consensos, y no ese sentimiento de que en definitiva se estaría, como se ha señalado, pasando máquina por parte de quienes tienen una mayoría circunstancial hoy día en el proceso constitucional. De hecho, me quedo también con lo que ocurrió en la Comisión de Derecho y Sistema Político, donde habían 4 enmiendas, la palabra técnica es unidad de propósito, sí. Enmiendas de unidad de propósito, que fueron aprobadas por unanimidad luego de generarse un diálogo. Sí. Con el oficialismo, poder explicar las razones, los fundamentos y, en definitiva, consensuar y poder sacarla adelante de forma unánime. Yo creo que ese es el espíritu que debe primar en este proceso, porque es un proceso que tiene cierta distancia con la ciudadanía. Entonces, hoy día el común de los chilenos no está preocupado, no está pendiente, no está atento a lo que está pasando en el proceso constituyente. Es un proceso que tampoco tiene mucha aceptación popular. Por tanto, si mostramos división, si mostramos desunión, si mostramos conflicto, menos gente se va a sumar a la necesidad de poder aprobar un texto constitucional que le haga bien a Chile y que cierre este ciclo. Así que yo espero, insisto, que ese sea el espíritu y que vayamos avanzando con mayor fraternidad, con mayor diálogo en la construcción de este nuevo texto constitucional. Flavia, a propósito de las reflexiones que hacías anteriormente, importante saber de qué manera vamos además estableciendo en el futuro cercano o poniéndonos en los planes que se puedan ir generando en un eventual rechazo de este anteproyecto que ya sabemos a fines de año tenemos un plebiscito de salida. Hemos estado comentando latamente lo que están planteando muchas encuestas, lo que tal vez cada uno de nosotros hemos estado también sintiendo en la conversación, en la discusión respecto a lo que puede pasar con este documento. Y ahí tú planteabas a su vez, Flavia, el tema de que pareciera que nos vamos a quedar con esta constitución incorporada además estas enmiendas del año 2005 de Ricardo Lagos, pero las demandas siguen presentes, hay temas que siguen pendientes, que se siguen arrastrando desde 2019 o incluso antes, y ahí me da la impresión de que de todas maneras hay que buscar y explorar nuevas posiciones. Tú ya señalabas, hay muchos elementos que tienen que ver con leyes comunes que están tratando de establecerse en una constitución. ¿Cómo proyectamos también ese escenario pensando en un futuro trabajo a nivel parlamentario con reformas constitucionales? Siempre obviamente en el escenario de que este trabajo no llega a buen puerto. Sí, yo tengo poca esperanza con esta etapa del proceso constituyente y bueno, tienen que pasar algunas cosas antes de avanzar por el camino que tú planteas, que por cierto es una gran alternativa mientras se espera otro momento, digamos.
Pero claro, la dispersión que hay de voluntades en el Congreso Nacional es también alarmante. Nosotros tenemos que corregir los temas de las conductas de los congresistas que dificultan llegar hasta acuerdos mínimos para avanzar en temas no solo de buen gobierno, sino también de reformas más importantes. Nosotros, la Federación Regionalista Verde, nuestros diputados llegaron al camino de la reforma constitucional para corregir algunos aspectos. Por eso que sabemos que la participación de la ciudadanía fue muy importante para apoyar y empujar estas reformas que se propusieron. Sin embargo, los temas constitucionales son temas súper lejanos. En general son temas que exigen unos procesos de razonamiento muy serenos, muy lejanos a lo que vemos ahora que se da en los espacios donde se hace opinión política y pública. Por lo tanto, es un poco más difícil que la ciudadanía tome posturas para ayudar al Congreso Nacional también a que se ordene y logre un camino de diálogo. No lo descarto, por cierto, y hay cuestiones que son sumamente sentidas, como el sistema, por ejemplo, de protección a la adultez mayor, los temas de salud que son urgentes, todas las reformas de salud, todo lo que reclamaba la gente cuando salió a la calle en octubre del 2019 están absolutamente vigentes, no ha cambiado nada. Entonces, es muy probable que esté latente este malestar y que pueda manifestarse de una forma muy inesperada también. Nosotros habíamos advertido, estaba encontrando unos recortes de diario del 2012, que si no se corregía el modelo en el que estábamos metidos iba a venir un estallido social. Ahora estamos haciendo la misma advertencia. Si es que no nos hacemos cargo de estas grandes transformaciones, de llevar salud, educación de calidad, sistema de pensiones, por cierto, de seguridad social, esta cuestión va a tener un futuro incierto. Yo creo que más que no tener una nueva constitución, lo que le introduce la incertidumbre al sistema es que no se avance con las reformas que hay que llevar adelante. No veo que la gente esté preocupada de la Constitución. La Constitución son normas generales que no afectan la vida directamente, a menos, claro, que sea como en los 80, donde está institucionalizado las ISAPRE y el sistema económico, pero se han ido buscando espacios para ir corrigiendo aquello. Ahora cuesta pensar en que con la realidad de dispersión del Congreso Nacional ahora, encontremos un camino para llegar a eso, que es lo más razonable para mantener un cierto acuerdo global. Por cierto que no perdemos la esperanza y por eso propusimos una ley de federaciones de partidos que, más que salvarle la vida a los partidos chicos, como han distorsionado algunos medios de comunicación, lo que se pretende es fortalecer la institucionalidad del Congreso Nacional y mejorar las formas en las que se toman estos acuerdos en el Congreso para hacer un trabajo más eficiente. Diputado, ¿cómo ve también la posibilidad de explorar ese plan B a la luz de al menos el escenario que se está configurando con miras a diciembre? Y efectivamente, ¿cómo ve desde la interna del Parlamento la posibilidad de avanzar en parte de esas reformas en temáticas que, como decía Flavia y también dejaba entrever al principio, pareciera que todavía están presentes? ¿Todavía está esa inquietud de parte de la ciudadanía? A ver, varias cosas, Rodrigo, de lo que señaló Flavia. Primero, yo comparto sí que existe un descontento respecto a la ciudadanía en atención a esas promesas, esa urgencia, esas necesidades que aún no son satisfechas por el sistema. Pero yo nunca voy a compartir, y en eso quiero ser muy claro, que volvamos a tener un estallido social, como fue señalado, a consecuencia de la no respuesta del sistema político o de la política a las necesidades de los ciudadanos. Ya el estallido social
yo creo que sin duda fue uno de los momentos más duros de nuestra democracia, donde a su vez se dañó profundamente la institucionalidad, se dañó profundamente a las personas. Chile no es mejor después de lo ocurrido y los hechos de violencia que vivimos después del 2019. Por tanto, el validar o entender como una acción válida la manifestación violenta para el descontento social, yo creo que no es correcto. Siguiendo algunas ideas que planteaba Flavia, yo preferiría escuchar desde quienes son oficialismo, desde quienes impulsaron el proceso constitucional, una mayor voluntad a sacarlo adelante, ¿ya? Si bien es cierto, hoy día tienen una menor participación producto de los resultados electorales, yo esperaría que hoy día, cuando estamos avanzando en el proceso, cuando se está votando, cuando ya hay una propuesta de los expertos, hay una mayor voluntad de que el proceso avance y resulte, que desde ya estar diciendo que podemos quedarnos con la Constitución vigente, porque justamente ese fue el argumento que algunos propusieron para no avanzar en esta instancia. Yo creo que al contrario, tenemos que convocar a la ciudadanía a poder cerrar este ciclo constitucional. De lo contrario, nos vamos a pasar décadas en esta misma discusión y afectando profundamente, dado la incertidumbre, las necesidades y urgencias de las personas. Y lo tercero, respecto a la voluntad del Poder Legislativo, yo creo que a Chile hace mucho rato que le falta poder construir acuerdos relevantes en materias que puedan afectar a las personas, y lo estamos tratando de hacer en materia de pensiones, lo estamos tratando de hacer en materia tributaria, lo hemos impulsado en materia de seguridad, pero más allá de las voluntades de conversar, de dialogar, de construir acuerdos, yo creo que el problema está en que muchas veces nos sentamos a conversar sin tener la capacidad de salir de nuestras trincheras. Y aquí quien tiene la principal conducción, el principal liderazgo en eso es justamente el gobierno, que ha sido bastante poco empático en escuchar la postura de quienes estamos en la oposición y poder construir acuerdos con nosotros. O sea, si bien es cierto, nos convoca, nos escucha, pero sale adelante o anuncia propuestas que no van ni cerca de construir un acuerdo, sino que al contrario, mantener su propuesta ideológica en algunos temas que son relevantes, y con lo cual, obviamente, la gente está desesperanzada de los distintos momentos que está viviendo la política en el país. Flavia, dejemos ahí esta última parte del bloque para poder cerrar ideas. Ahí había algunos planteamientos también del diputado en la línea de cuál ha sido el comportamiento del Ejecutivo a la hora de llevar adelante, dirigir lo que son estos acuerdos, pero ahí te dejo la palabra. Bueno, una cosa que quiero aclararle al diputado es que en ningún caso estoy validando un estallido violento para hacer ver al sistema político que tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar y llevar soluciones a la gente. Eso naturalmente no está en mis palabras. Nuestro partido nunca tuvo una duda en condenar la violencia, por cierto. Advertimos también en esa oportunidad que la violencia lo único que hacía era alejar las posibilidades de solución la voz del pueblo, digamos, que se estaba manifestando. Estoy haciendo solo una advertencia, no estoy haciendo un diseño de escenario posible o que nosotros busquemos. Lo ideal es que estos estallidos no pasen nunca, porque la gente que tiene que gobernar y la gente que tiene que legislar haga su pega. Y los que tienen que hacer su pega son la gente que está efectivamente en el Ejecutivo y los congresistas que en conjunto tienen que hacerse cargo de estos problemas, y el Congreso Nacional, por cierto, que no ha estado ni a la altura ni ha respondido con buena voluntad, porque es súper fácil levantar discursos de buena voluntad, pero es absurdo tratar de poner de rodillas al gobierno, y cuando trata de, por ejemplo, resolverse el tema de las pensiones, llegando a un acuerdo en torno a generar un sistema de protección social, y al otro lado tienes a alguien que te dice no nos interesa porque el 6% adicional que viene, por cierto, del empleador se va a capitalización individual y te quedas sin nada. Es imposible acordar en esos términos. Entonces es bien fácil señalar para la galería, digamos, que hay voluntad de acuerdo, que el gobierno no quiere hacerse cargo, cuando tú vas con una propuesta que es absurda y que lo que pretende es poner al gobierno de rodillas. Eso no se hace, eso no es cumplir las reglas de la democracia y no es un planteamiento honesto, por cierto.
Entonces, yo creo que cuando hay que abrir diálogo, efectivamente el gobierno hizo un planteamiento que pretende empezar a construir un sistema previsional a partir del 4% de cotización del empleador, pero la derecha le dice yo no me muevo del 0% para construir este sistema de interés común, digamos, todo para capitalización individual, para darle más flujo a las AFP, por cierto, y tener estas AFP para siempre, por lo que se acaba toda la pelea por construir un sistema de seguridad social verdadero. Entonces, cuando tú conversas en esos temas, en esos términos, es que no estás conversando. Esos no son planteamientos de diálogo, esos son planteamientos de sometimiento. Y creo que el Congreso Nacional no ha estado a la altura y que los diputados en realidad cada uno hacen su negocio y hablan a su galería y no están cumpliendo con la misión para la cual fueron elegidos. Diputado Guzmán, ahí también le dejo sus últimos minutos antes de irnos a la pausa para poder también comentar parte de lo dicho por Flavia. No, solamente nos cambiamos un poco al tema previsional, pero a ver, nosotros hemos sido muy concretos y muy claros. El 6% tiene y debe ir a capitalización individual. Si nosotros queremos hacer solidaridad, se hace a través de impuestos generales. Y desde Bópoli nosotros hemos presentado una propuesta. Flavia, yo te escuché y te pido que también me escuches porque, de hecho, tú también hiciste algunas aseveraciones que me parecen preocupantes. El 6% no es para darle más flujo a las AFP. El 6% es para mejorar las pensiones de las personas. Y hay que ser súper honesto en estas cosas. Hay que decir las cosas como son. Las AFP cobran una comisión. No cobran en base a lo que tú cotizas. Y esa es la comisión que nosotros creemos que también debe regularse. Nosotros nos hemos abierto a la posibilidad de tener un ente estatal que administre los fondos de las personas y que en definitiva sean las personas quienes elijan dónde quieren estar. Si en el ente estatal, que lamentablemente espero que no sea así, pero generalmente no funciona bien, o en los sistemas privados, y al generar mayor competencia va a tener mejor rentabilidad también, por cuanto van a haber comisiones que van a ir en la línea de favorecer o beneficiar a aquellos que generen mejor rentabilidad. Pero el 6%, nosotros lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo, no porque quiera someter al gobierno, sino porque tengo la absoluta convicción que la plata es de quienes la producen, en este caso los trabajadores a través de sus empleadores. Y que si queremos hacer solidaridad para aquellos que no están en el sistema, para aquellos que no cotizan o para aquellos que hoy día son adultos mayores, tenemos que hacerlo a través del instrumento más moderno que se ha generado en el sistema de pensiones después de la creación del Pilar Solidario por la presidenta Bachelet, que es la pensión garantizada universal. Ese instrumento no solo beneficia a quienes hoy día tienen una baja pensión, sino que también beneficia a la gran mayoría de los chilenos que están en una clase media, que están pensionados por AFP y que les permite un piso mínimo, que es donde nosotros creemos que tenemos que avanzar. Son las 9:30. Sí, Flavia, cortito. Solo una palabra, hay que decir que con ese sistema las pensiones suben a 250.000 pesos vía aumento de la pensión garantizada universal y por la vía que propone el gobierno lo que es más probable llegar a los 500.000 pesos como sueldo equivalente, haciéndolo equivalente al sueldo mínimo, sí, digamos. Por lo tanto, esa es la diferencia y evidentemente la administración del sistema no significa prácticamente nada, son entre 250 y 300 millones de dólares, que por lo tanto hablar de cuánto vale la administración de los fondos no significa nada, comparando con los flujos que entran al sistema económico por recaudación. Así es que, y además tampoco quieren elevar impuestos, quieren mantenerse con el IVA, no más que el peor de todos los impuestos. Diputado, para ser equitativo, no sé si quiere apuntar algo más. No, Rodrigo, está bien. Ya. No. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Nosotros continuamos en nuestro panel del día de hoy junto al diputado Jorge Guzmán, también con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Cambiamos de tema y nos quedamos con lo que ha sido la entrega del informe final de 46 propuestas de la Comisión de Expertos para regular la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado. Su presidenta, María Jaraquemada, se lo entregó este informe al presidente Gabriel
Gabriel Boric. Ya lo decíamos, hubo un trabajo acucioso, 30 sesiones de esta comisión. Recordemos que también le integraban Ramiro Mendoza, Janet von Woldersdorf, Ignacio Irarrázaval, Ignacio Agüero y Valeria Liubert, quienes entonces realizaron también un trabajo de recepción de distintos representantes del mundo civil, estatal y organismos internacionales para llegar entonces a estas conclusiones. Entre las medidas está, por ejemplo, una ley de transferencias, una propuesta de una ley permanente que regule de manera general y supletoria las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro. También ampliar la cobertura del sistema de rendición electrónica de cuentas, una medida que consiste en ampliar la cobertura entonces en torno a la Contraloría como portal único de rendición de transferencias del Estado. También la idea de crear un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas. En Chile crear además un registro de personas jurídicas y de acuerdo con estándares de buenas prácticas bajo el alero de lo que de una buena forma ha planteado el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Algunos de los temas que se establecieron de estas medidas, pero que quiero empezar también a comentar el día de hoy con nuestro panel. Diputado, me quedo con usted para poder analizar un poco los pasos que se están tratando de dar en este ámbito. Sí, la verdad, Rodrigo, que estamos viviendo como país un proceso bien duro, bien complejo respecto a la correcta utilización de los recursos del Estado. Hemos sido testigos de cómo a través de organismos públicos, particularmente de los gobiernos regionales y algunos ministerios, se han transferido directamente recursos a ciertas instituciones que sin ninguna pertinencia, sin ninguna claridad, sin ninguna transparencia, han recibido recursos de todos los chilenos para fines que a nuestro juicio no son atingentes y claramente en algunos casos demuestran la sola intención de financiar partidos políticos, de financiar a familiares, de financiar amistades, con lo cual queda demostrado que para algunos el Estado les quedó chico y han buscado poder seguir generando, seguir sacándole recursos a soluciones intermedias. Dicho eso, yo creo también que es importante ver cuál es el sentir ciudadano. Uh-huh. Las personas tienen una profunda molestia de la incapacidad que tiene el Estado de poder entregar los servicios que provee el Estado de buena forma. Y yo creo que para nadie es un secreto que en educación, la educación pública es más mala que la educación privada, vemos que la salud pública no funciona, y lo que a mí me tiene sumamente preocupado es que estamos viviendo una emergencia en la región del Maule, y por ejemplo, cuando esperamos que el Estado esté al servicio de las personas, resulta que eso no ocurre. Vemos un Estado oxidado, un Estado lento, un Estado que no funciona. Entonces, yo creo que cuando le sumamos transparencia, le sumamos eficiencia, le sumamos probidad y establecemos controles que permitan encender alertas de forma oportuna cuando se están usando los recursos de todos los chilenos, yo creo que va en la línea correcta. Aquí no logro entender por qué, pero resulta que los fondos públicos que son traspasados a fundaciones privadas o a corporaciones privadas no son sujetos de fiscalización por Contraloría General de la República porque esas instituciones son privadas y no públicas, pero resulta que usan la plata de todos los chilenos. Entonces, esos errores o poca eficiencia en el control claramente han derivado que hoy día tengamos más de 30.000, 40.000 millones de pesos mal utilizados, que tengamos la sensación de la ciudadanía que los políticos, porque esto nos afecta a todos por igual, que los políticos no hacemos otra cosa que usar de mala forma los recursos públicos, y eso va generando obviamente una desconfianza total al sistema democrático, al sistema político y a la correcta utilización de los fondos. Entonces, yo espero que estas propuestas que ha hecho esta comisión experta avancen en materia legislativa, y desde ya nosotros planteamos toda la voluntad para que así sea, porque aquí hay que de una vez por todas condenar la corrupción, promover la probidad, promover la transparencia y no seguir generando esa duda, esa incertidumbre respecto al uso de los recursos públicos. Flavia, en tu caso, ¿te dejan conformes estas medidas, el trabajo que desarrolló esta comisión? También me interesa saber cómo lo están viendo desde tu partido y tú personalmente. Rodrigo, permíteme, antes ¿sí? Debía haberlo hecho probablemente, pero quiero mandar un gran saludo al Partido Comunista de Chile sí. Por la muerte de Guillermo Tellier, un gran líder de ese partido, un hombre definitorio para los últimos años, incluso para la transición, así es que estamos todos muy acongojados y le mandamos a su familia, por cierto, el pésame y al partido un abrazo cariñoso porque sabemos que fue un formador de muchas generaciones
de líderes que ahora están desempeñando altos cargos, incluso en el gobierno. Así es que quería corregir esa falta de educación que tuve al principio, de haber partido con eso, por cierto. Así es que, hecha esa corrección, voy a tu pregunta. He estado mirando algunas de las propuestas, no las hemos analizado todas en profundidad y sus alcances, porque cada una de estas propuestas tiene alcances y algunas se pueden implementar y otras no. Pero me faltaron algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de regionalización y descentralización. Por ejemplo, aquí hay una necesidad imperiosa de incrementar la capacidad normativa de los gobiernos regionales, de darle más poder a los consejos regionales, de más poder no solo de fiscalización y control, que no va solo a visar o no visar ciertas inversiones o gastos de determinada magnitud. Es más bien la función. Nosotros tenemos que avanzar. Mira, uno de los mayores damnificados de este proceso o de estos cuestionamientos que no sabemos hasta dónde van a llegar, por cierto, recién se está limpiando el trigo a la paja, es la descentralización y los procesos de desconcentración de poderes. Porque efectivamente en las regiones y en los gobiernos regionales no hay en este momento y en estas condiciones un gasto público adecuado, porque hay unos procesos de diseños de presupuesto anualizados que dificultan mucho la planificación territorial en términos de inversiones de largo plazo. Tampoco las estrategias de desarrollo regional tienen el poder normativo suficiente como para ordenar el territorio y organizar toda la vida que administra, digamos. Entonces, me parece que es un buen primer inicio para estas conversaciones lo de la comisión. Parece que se dedicaron intensamente a trabajar en este encargo que les hizo el presidente Boric. Y por cierto que hay cuestiones muy interesantes y tenemos que avanzar hacia la transparencia completa del sistema público. Donde haya platas públicas, tiene que haber gente viendo en qué se gastan las platas. Ahora, hay que decir también que dentro de este gran escándalo de corrupción, que yo todavía no logro dimensionar el alcance, porque hasta el momento hemos detectado cuestiones más bien aisladas, hay otras cosas que también son igualmente importantes. La tercerización de la pobreza, por ejemplo. Cómo se ha privatizado la pobreza, y la gestión de la pobreza es la que ha salido como del Estado para ser ejecutados los programas por fundaciones y externos. Y en general se tratan también de manera inadecuada, y las discusiones que hay en torno a esto también son inadecuadas. El trabajo en los campamentos y con los sectores en situación de pobreza no requiere solo la transferencia directa de recursos a los beneficiarios finales. También pasa por instalar capacidades en las comunidades para que puedan autogestionarse y adquirir herramientas que les permitan desempeñarse en un mundo en el que están marginados. Entonces, a veces, por ejemplo, yo veo críticas muy severas a que casi todo se lo gastan en personal, porque efectivamente a veces el objetivo es transferir capacidades primero y por sobre todo, y eso va acompañado de recursos y dineros, qué sé yo. Pero hay que hacer una revisión completa de esta privatización de la pobreza también. Cuánto es lo que el Estado, para mantenerse artificialmente pequeño, ha dejado de hacer. De hecho, las propias fundaciones no están queriendo participar de las licitaciones en muchos casos, por eso se ha tenido que usar asignación directa, porque los recursos que se le asignan son cada vez más restringidos y los servicios que les pueden ofrecer a los beneficiarios finales son cada vez peores. Entonces, y además pasa por una precarización de la propia gente que trabaja para las fundaciones. Entonces, a propósito de este escándalo, hay mucho que conversar. Yo valoro enormemente, por cierto, el aporte que está haciendo esta fundación. Estamos analizando el alcance, qué es lo que se puede impulsar, y que es más bien un acuerdo de buen gobierno, pero sin duda hay que apuntarle a la fiscalización y a la transparentización
politización, si se puede usar ese concepto, de todos los procesos de asignación de recursos. Y por cierto que los fiscalizadores hagan la pega, porque se ha visto la anomalía que se detecta un caso y el sistema de fiscalización va a todos los recursos que se gastan en fiscalización a veces son más que los recursos asignados, más el valor de la vaina que el sable, dicen los antiguos. Entonces, eso es también irracional. Hay procesos que son normales, nosotros confiamos en las instituciones, especialmente en las colegiadas, digamos, y hay que ir también tranquilizando a los espíritus. Mira que el país no se está cayendo por corrupción ni nada de eso. Ajá. De hecho, los otros fondos son intensamente fiscalizados y controlados intensamente. Piensa tú lo mal pagador que es el fisco con todos aquellos que ejecutan en el Ministerio de Obras Públicas, en un montón de divisiones del Estado. Diputado, varios conceptos que me gustaría comentar con usted. Ahí Flavia hablaba de este enfoque regional de descentralización, que me imagino como diputado de regiones también es una inquietud de una u otra forma. Y además esto que Flavia define como tercerización de la pobreza de una u otra forma a propósito de estas figuras que han ido apareciendo a propósito de estos trabajos. Le dejo ahí esos dos temas también y obviamente escuchar lo que nos plantee al respecto. Sí, mira, primero respecto a la descentralización. Yo creo que todos los que somos de regiones queremos una descentralización efectiva, que en definitiva permita a las regiones una toma de decisiones más expedita y resolver los problemas propios de la región. Pero yo creo, y esto es una mirada personal, que el proceso de descentralización en Chile, a través de la creación de gobiernos regionales, no ha sido bien llevado. Por dos aspectos principales. Primero, porque los gobiernos regionales no han tenido la capacidad hoy día de poder impulsar, estoy hablando desde la perspectiva de la región del Maule, quizá hay algunas excepciones, pero no ha tenido la capacidad hoy día de llevar una agenda pro-región. ¿A qué se ha dedicado el gobierno regional del Maule? Particularmente a la generación de proyectos de alto impacto pero fácil resolución. O sea, me refiero a proyectos de inversión rápida, directa, que producen un impacto importante, por ejemplo, la pavimentación de una calle o la construcción de un recinto deportivo, pero que tienen, si bien es cierto, son relevantes, son importantes, pero que no tienen una relevancia trascendente en cómo destinamos o cómo planificamos el destino de la región. Entonces, ¿y por qué? Porque en definitiva los gobernadores regionales están pensando en una elección que se les viene. Entonces, cuando las elecciones son cada 4 años y cuando los proyectos de relevancia muchas veces trascienden a la gestión de un gobernador regional, lamentablemente no tenemos gobernadores regionales pensando en cómo hacer que la región avance. Me refiero particularmente a proyectos de embalse, por ejemplo, que hoy día son sumamente necesarios en la región del Maule, que se demoran en promedio, Rodrigo, 25 años, y que lamentablemente nadie está preocupado de eso. Tampoco existía una buena coordinación o una máquina bien aceitada entre la relación de las oficinas ministeriales de los gobiernos con los gobiernos regionales. Entonces, cada vez que el gobierno regional quiere transferirle a un ministerio, se encuentra con trabas, se encuentra con dificultades y muchas veces no se pueden ejecutar proyectos también de relevancia. Y lo tercero tiene que ver con que la descentralización fue mal entendida por muchos gobiernos regionales, donde en definitiva le sacamos el poder eventualmente al centralismo, pero lo adquirió un gobernador regional con muchas, en algunos casos con poca disposición democrática, donde en definitiva, y comparto con Flavia, los consejeros regionales han pasado a ser prácticamente una institución decorativa. Recordemos que los gobernadores tienen la facultad de gastar hasta 400 millones de pesos en forma directa, sin pasar por el Consejo Regional, sin consultar la Contraloría, y es por eso que nos hemos encontrado con todo este foco de corrupción, producto de estas transferencias directas, y aquí tomo la segunda parte de la pregunta, a instituciones creadas con el único fin de poder defraudar al Estado, que son estas fundaciones, organizaciones intermedias, que lo único que han hecho, y así ha quedado demostrado en varias partes de Chile y también en la región del Maule, que se le entrega plata, 400 millones de pesos para capacitar en violencia intrafamiliar, para capacitar en seguridad, para capacitar en mejores condiciones para los vecinos. En definitiva, capacitaciones que lamentablemente muchas de ellas no quedan en nada, muchas de ellas no entregan herramientas reales y efectivas a las personas,
Y cuando vemos la ejecución del gasto, me voy a referir particularmente a un proyecto de urbanismo social, 50 millones de pesos del proyecto de 260 iban destinados a Coffee Break. Entonces, de verdad que es vergonzoso, porque lo que están haciendo ahí simplemente es transferirle a instituciones privadas, pero no con fines loables, sino que con el objetivo de sacarle plata al Estado. Y ahí quiero defender a aquellas instituciones intermedias que sí hacen la pega, porque no es bueno meterla toda en el mismo saco, y ahí es lo que decía Flavia de usó el concepto de tercerización o privatización de la pobreza. Hay fundaciones que sí están haciendo la pega, y me voy a referir particularmente a lo que pasa hoy día en la región del Maule. Quienes están limpiando las calles, quienes están ayudando a la gente a ponerse de pie, es una fundación que se llama Desafío Levantemos Chile, es otra fundación que se llama Balum Latam. En definitiva, hemos visto organizaciones privadas trabajando, limpiando, ayudando, mientras el Estado aún ni siquiera se hace presente. Entonces, yo no es que quiera validar este tipo de situaciones, pero lo que quiero decir es que en definitiva tenemos un Estado totalmente oxidado, con cero capacidad de respuesta. Entonces son estos organismos privados sin fines de lucro, pero que sí tienen una finalidad loable, los que hacen la pega. Entonces, no los miremos, no los demonicemos, sino que al contrario lo que hay que hacer, y ahí da la línea de lo que ha propuesto este Consejo Experto, que tenemos que tener transparencia, claridad a quienes integran estas instituciones, cuáles son los fines que tienen, cuál es el giro de su negocio. Si acuérdate que acá encontramos fundaciones que se dedicaban a trabajar en vivienda, terminando haciendo capacitaciones de cualquier cosa, y también que los recursos públicos que se le entregan a esas fundaciones sean permanentemente fiscalizables. Si eso es lo que tenemos que buscar. Hubo una excesiva relación de confianza con este organismo, le transferían plata sin boleta de garantía, amigos, familiares, compañeros de militancia política, y en definitiva nadie sabía cómo se estaba ejecutando esa plata porque la tenían escondida. Entonces, yo comparto que aquí hay que mejorar y transparentar y avanzar en probidad, pero no demonicemos a aquellas instituciones que sí hacen la pega, que sí ayudan y que sí son contribuyentes de un Estado que muchas veces no tiene la capacidad de llegar y resolver todos los problemas. Flavia, nos quedan 5 minutos para poder ir cerrando el panel del día de hoy. Te dejo ahí la palabra. Bueno, hay que poner en esta conversación también la necesidad de generar I+D capacidades. En varios gobiernos regionales hay la situación de que no existen fundaciones o instituciones privadas que estén en condiciones de ejecutar proyectos o que tengan interés en ejecutar. Por ejemplo, yo sigo muy de cerca la situación de la región de Atacama, por cierto, y se encuentra la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social con que no hay fundaciones que respondan a los llamados a licitaciones públicas o a concursos públicos, porque son 11.000 pesos por persona, por ejemplo, y no pueden pagar a los funcionarios de las fundaciones, y el Estado cada vez artificialmente achica los recursos que van destinados. Por eso me preocupa mucho que a costa de qué se está haciendo también esta atención preferente hacia los pobres. Ese es uno de los temas que quiero señalar también. Y lo otro, por lo tanto, preocuparse de la descentralización y de la regionalización también es preocuparse de la instalación de capacidades profesionales y técnicas en los territorios. También, y a propósito de eso, yo estoy de acuerdo con Jorge, este es un proceso de descentralización y desconcentración de poderes que no ha sido prolijo, que ha estado muy dependiente de las voluntades y las miradas de los presidentes de la República. Ya ha habido voluntades muy descentralizadoras y modernizadoras, como la de Frei Ruiz Tagle, tengo que señalar, y ha habido otras muy concentradoras de poder, como la del expresidente Ricardo Lagos. Entonces, hay vaivenes también en estos procesos. Recuerden ustedes que cuando se estaba en el proceso de transferir poderes a los gobiernos regionales, había que desarmar el ministerio, el Mideplan de la época, y el propio ministro de la época dijo que él no era el enterrador del ministerio, por lo tanto, el servicio de gobiernos regionales que se había instalado en varios años tuvo las mismas funciones que el Mideplan, de planificación y control de gestión y de control de gasto. Ahora, tenemos naturalmente que normalizar esa relación entre los estados
nacional y el nivel subnacional. Y esto se hace introduciéndole modernización a la gestión y pasa, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo que estamos empujando la idea de que hay que duplicar los recursos que tienen que ir destinados a la Contraloría de la República para que desde la Contraloría salgan los funcionarios que se tienen que instalar en los gobiernos regionales a hacer el control preventivo de la gestión y de la inversión. Y cuestiones como esa que son fácilmente acordables. No entendemos por qué no avanzan, porque efectivamente el tema de la fiscalización es un tema urgente, hay que atenderlo ahora, porque si no vamos a tener triplicados los gastos de fiscalización y como les decía antes, sí, va a costar más fiscalizar que el gasto que se involucra. Y por cierto que yo insisto que los gobiernos regionales tienen también este problema, y Jorge apunta bien también, los gobernadores están en una campaña permanente porque está este problema de la anualización de los presupuestos. Una gran obra, o por mucho que un gobernador quiera dejar fama y memoria de sí, como en la conquista, es imposible porque tienen que responder a que los presupuestos son anuales y no alcanzan a generarse los procesos para impulsar grandes obras, o más aún, ahora en las regiones están ya diseñados los planes de emergencia climática, por ejemplo, que requieren inversiones importantísimas, que no se pueden hacer porque son anualizados los presupuestos. Y lo mismo pasa con los gobiernos comunales, donde están diseñándose los planes de emergencia climática, que no es fácil llevar a cabo por problemas que efectivamente tiene la administración pública. Ahora, estos temas los estamos hablando porque un par de sinvergüenzas, digamos, operaron para sí mismos el sistema o los baches del sistema y tienen que ser perseguidos, por cierto, con toda la fuerza de la ley. Diputado Jorge Guzmán, Flavia Torrealba, quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy, quiero agradecerles como siempre la disposición, el tiempo, y nos estamos reencontrando en una próxima edición para poder seguir tratando los temas país. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo, Flavia. Que esté muy bien. Un abrazo a ambos y un abrazo al Partido Comunista, que está de duelo también. Que estén muy bien. Chao, chao.